Hola amigos, buenos días. Me llamó mucho la atención un comentario que me hizo una suscriptora el otro día de por qué su perro se comía tanto la tierra de las macetas. Y pensé, pues bueno, vamos a hacer un vídeo explicándoos por qué los perros comen tierra, comen piedras también y en algunos casos incluso hasta arena. ¿De acuerdo? Aquí en el vídeo os lo explico. Básicamente yo identifico, habrá otros compañeros que identificarán otras, pero yo identifico básicamente 5 grandes tipos de causas por las cuales un perro come tierra, piedras o incluso arena. El primero lo que se conoce como síndrome de pica. Es un síndrome que lo tenemos también los humanos. Hay personas que comen piedras y veréis vídeos en YouTube o en cualquier sitio de personas que tienen, esto no deja de ser un trastorno del comportamiento. Y en los casos de los perros, ¿por qué se da este síndrome de pica, de comer cosas raras? Pues básicamente son perros que están estresados, perros que necesitan mucho llamar la atención de su dueño, que no están a gusto, que tienen algún tipo de miedo, etcétera, y que por lo tanto, pues el problema, pues es un problema de vuestro como propietario de manejo, de intentar pasar más tiempo, si es posible, con vuestro perro, acariciarle, hablarle y premiar, esto es bastante importante, el comportamiento opuesto, es decir, que cuando no coma tierra no le riñáis tampoco, que tampoco es bueno, según dicen la mayoría de expertos en adiestramiento animal, pero sí que es conveniente que premiéis el comportamiento opuesto, es decir, cuando haga bien las cosas, reconocérselo también. Como segunda causa, yo identifico que pues los cachorros suelen comer tierra y especialmente de las macetas porque lo tienen más a mano, pues como un acto de descubrimiento, es decir, lo pruebo y luego ya sabré que no me gusta. Y ya os digo que no es más que un reflejo de la curiosidad normal que tiene cualquier párvulo, es decir, ya sea un perrico o ya sea un niño. Cualquier criatura tiene esa curiosidad. En el caso de los niños es meter el dedito donde no deben y en el caso de los perros o de los cachorros es abrir la boca y probarlo todo. Otro gran tipo otra posible explicación para este comportamiento es que el perro pasa hambre. Y hay perros que pasan hambre y a lo mejor han probado una vez la tierra, no les ha resultado del todo desagradable y quieras que no, pues es una forma de llenar el estómago y de saciar o de intentar calmar la desagradable sensación que es tener hambre. Pues si ellos consideran que así lo hacen, pues tal, no es el que el perro coma tierra por tener hambre, no es culpa del perro en este caso, que considero que es culpa del propietario. La cuarta causa para mí sería pues demandaros la atención, es decir, el animal hace algo que sabe que os escandaliza, algo que a lo mejor os irrita, que os enoja, porque a lo mejor veis que escarba en la maceta y salís irritándole y demás, y el perro dice, pues mira, haciendo esto, da la casualidad de que el amo me presta más atención, voy a hacerlo más veces. Escarba, come tierra y demás, esperando que tú hagas algo, le digas algo y demás. Lo que mejor podéis probar a hacer es ni hacer ni decirle nada. Y ya está. En todo caso, si estaba comiendo, pues apartarle a lo mejor la comida y decir, a modo de castigo, sin gritarle ni pegarle ni nada por el estilo, pero decir, oye, te quedas sin postre. Y ya está. Y luego otra causa por las cuales los perros comen tierra, yo creo que sería el último gran grupo de causas que lo explicarían, es la soledad. Cuando un perro tiende a estar solo mucho tiempo, que porque los amos trabajan o simplemente porque lo tienen vigilando una casa en el campo y van solamente el fin de semana, que me encuentro a veces con situaciones de este tipo, pues el perro pues hace cosas raras. Yo creo que incluso un poco pierde el oremos, porque todos necesitamos hablar con alguien, aunque sea un perro, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Pues, ¿cómo tratar este problema? Pues en el caso de la tierra, pues simplemente pues evitando que el perro tenga su acceso a tierra, ya sea en maceta o sea de otra forma, educarle a que no lo haga, es decir, premiar el comportamiento positivo cuando éste lo sea así. Lógicamente, darle a comer una comida de calidad y en una abundancia
necesaria para su peso y ejercicio físico diario, sin que llegue a caer obviamente en la obesidad. Y sobre todo, muy importante, y es que el perro tenga una rutina diaria con vosotros, es decir, acostumbrarlo a unas determinadas horas de paseo, a unas determinadas horas de juego, es decir, que el perro tenga escalonado un poco su día, de manera que no, ni se aburra ni genere estos tipos de comportamientos anómalos. Y poco más, simplemente pediros que suscribáis aquí al canal en este enlace, de manera que YouTube enseñe estos vídeos a personas que todavía no nos conocen y que puedan necesitar la ayuda de nuestro servicio, poco o mucho lo que podamos hacer. Y aquí os dejo un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Venga, nos vemos, chao.